Bienvenidos a un nuevo episodio de El Hampa Bruta, el canal donde las leyendas criminales se encuentran con la historia. En El Hampa Bruta no glorificamos el crimen ni la violencia. Contamos historias basadas en hechos reales, con la dramatización necesaria para entretener e informar, pero siempre desde el rigor documental. Y la de hoy es una de las más brutales que hemos investigado. Nos sumergimos en el caos de la Revolución Mexicana para encontrar al hombre detrás de un apodo aterrador. El Atila de Michoacán, un caudillo que, según las crónicas de la época, arrasó pueblos y haciendas, y que para algunos representaba una forma violenta de justicia frente a los abusos. En este canal no hay lugar para la especulación. Nos basamos en crónicas de la época, partes militares y el trabajo de historiadores que han seguido el rastro de este personaje. Lo que van a escuchar es una narración dramatizada, sí, pero construida sobre una base de hechos documentados y públicos. Esta es la historia de un hombre lleno de contradicciones. Un líder que, según consenso historiográfico, era analfabeto y que puso en aprietos a generales del ejército. Un caudillo que castigaba a ciertos hacendados, pero que también se convirtió en el terror de muchos pueblos. Y finalmente, la crónica de un guerrero que no cayó en combate, sino víctima de un enemigo invisible que arrasó el mundo entero. Antes de seguir, cuéntanos en los comentarios, ¿habías oído hablar de El Atila de Michoacán? ¿Qué otros caudillos brutales de la revolución conoces? ¿Desde qué país nos estás viendo? Y recuerda, si estas historias que exploran el lado más oscuro de nuestro pasado te parecen importantes, apóyanos. Suscríbete, dale like, activa la campanita para no perderte nada. Comparte este video y déjanos tu opinión. Tus acciones nos permiten seguir investigando con la seriedad que estas historias merecen. Y si quieres ir un paso más allá, ya puedes unirte como miembro del canal. Y ahora sí, prepárense. Vamos a cabalgar junto al caudillo más temido de Michoacán. Esta es la historia de José Inés Chávez García. La Revolución Mexicana fue un torbellino de ideales, traiciones y, sobre todo, de violencia. Un conflicto que fracturó el país y dio a luz a líderes y ejércitos que luchaban por tierra, libertad y poder. Mientras los grandes nombres como Villa o Zapata acaparaban los titulares de la historia, en las provincias, en los rincones olvidados de la patria, surgieron otros caudillos. Hombres forjados en el caos, que según los cronistas de la época, imponían su propia ley con dureza y sin contemplaciones. En la fértil pero convulsa región del Bajío, especialmente en Michoacán, hubo un nombre que durante años fue sinónimo de pánico. Un nombre que los hacendados susurraban con miedo y que los campesinos mencionaban con una mezcla de temor y, en algunos casos, de extraña admiración. No se le reconocía por una ideología clara, sino por la estela de destrucción que, de acuerdo con los testimonios de su tiempo, lo acompañaba. Le apodaron el Atila de Michoacán. Su verdadero nombre era José Inés Chávez García. Pero, ¿quién fue realmente este hombre? ¿Un caudillo marcado por el bandidaje y la violencia, como lo describen las fuentes de la época? ¿O alguien que, en medio del desorden, encarnó de alguna forma el descontento de los sectores más marginados? Lo cierto es que la historiografía lo ubica más cerca del caudillismo regional y el saqueo, que de un proyecto social estructurado como el de Villa o Zapata. Hoy, en El Hampa Bruta, nos adentramos en la historia de uno de los personajes más brutales y controvertidos de la Revolución Mexicana. Para entender al hombre detrás del mito, hay que mirar sus orígenes. Según diversas fuentes, José Inés Chávez García nació hacia 1889, en Godino, un pequeño poblado del municipio de Puruándiro, Michoacán. La fecha de nacimiento de 1889 aparece en algunas fuentes, pero no hay un consenso absoluto. Hay autores que solo mencionan finales del siglo XIX. Su origen fue humilde, como el de la inmensa mayoría de los mexicanos de su tiempo. Creció analfabeto y se ganó la vida como peón en las haciendas de la región. Las crónicas de la época son difusas sobre sus primeros años. Algunos historiadores señalan que, incluso antes de que estallara la revolución, Chávez García ya tenía problemas con la ley, dedicándose al abigeato, es decir, al robo de ganado. Se le atribuía, además, un profundo resentimiento hacia el sistema de haciendas que explotaba a los campesinos, sentimiento que habría alimentado su futura rebeldía. Cuando en 1910 Francisco Madero llamó a las armas contra Porfirio Díaz, el descontento encontró una bandera.
Chávez García, como tantos otros, vio en la revuelta una oportunidad y, de acuerdo con algunos testimonios, se le habría unido a las fuerzas maderistas bajo el mando del líder local Anastasio Pantoja. Fue allí donde, según las crónicas, mostró una notable habilidad en la guerra. Su carisma rudo y su capacidad para ejercer liderazgo mediante la fuerza le ganaron rápidamente la lealtad de un pequeño grupo de hombres. El peón de Hacienda empezaba a transformarse en caudillo. Los años de la Revolución fueron también años de rupturas internas. Tras el asesinato de Madero en 1913 y el ascenso de Victoriano Huerta, el país volvió a incendiarse. Para muchos revolucionarios fue el momento de elegir un bando: Carranza, Villa o Zapata. Pero Chávez García, según los registros históricos, optó por un camino distinto. Aunque en ciertos momentos se le vinculó con la división del norte de Pancho Villa, la mayoría de las crónicas coinciden en que operó con total autonomía. Los testimonios señalan que no respondía a una ideología definida ni a un líder nacional, sino más bien a sus propios intereses y a los de sus hombres. Su ejército, conocido como los Rayados, estaba compuesto por campesinos, expeones, desertores y bandoleros. Hombres que, como él, buscaban sobrevivir y sacar provecho del caos de la guerra. Se estableció en una zona estratégica del Bajío y Michoacán, en pleno corazón agrícola de México. Desde allí emprendió acciones de tipo guerrillero, que las crónicas describen como implacables. No pretendía conquistar grandes ciudades ni librar batallas decisivas. Su método era el hostigamiento constante, los golpes rápidos y el desgaste de sus enemigos. Atacaba haciendas, ocupaba pequeños pueblos, emboscaba convoyes y desaparecía en la sierra antes de que el ejército federal pudiera reaccionar. Su conocimiento del terreno se convirtió en su principal ventaja. Fue durante estos años, entre 1915 y 1918, que su leyenda negra tomó forma. Los periódicos de la época, controlados en su mayoría por el gobierno carrancista, comenzaron a llamarlo el Atila de Michoacán. La comparación, según relataban esas publicaciones, evocaba la idea de destrucción casi total allí por donde pasaban Chávez García y sus hombres. Las crónicas de aquellos años describen un patrón de violencia. Sus hombres entraban a los pueblos exigiendo dinero, armas y provisiones. Reclutaban a la fuerza a los jóvenes y, de acuerdo con testimonios y relatos de la época, cometían actos señalados como de crueldad contra quienes se resistían. Los hacendados y comerciantes eran sus principales objetivos, pero la población civil sufría también las consecuencias, atrapada entre la violencia de los Rayados y la del propio ejército que los combatía. Sin embargo, la historia presenta matices. Algunos relatos recogidos por historiadores locales sugieren que, en ciertos pueblos, Chávez García era visto de manera ambigua. Se cuenta que en ocasiones repartía parte del botín entre los más pobres o castigaba a hacendados considerados abusivos, lo que alimentó una percepción de justiciero social. En la historiografía, el debate permanece abierto. ¿Fue un bandido que utilizaba la demagogia para justificar sus excesos o un caudillo que, a su modo, encarnaba el descontento popular? La respuesta parece situarse en un punto intermedio y depende de la mirada de quienes lo padecieron o de quienes se beneficiaron de su presencia. Para el gobierno de Venustiano Carranza, Chávez García no era visto como un revolucionario, sino como una amenaza para la estabilidad nacional. En la prensa y en los informes oficiales se le catalogaba como un bandolero que debía ser eliminado. Se destinaron miles de tropas y a algunos de los mejores generales del ejército constitucionalista para acabar con él. Nombres como Alfredo Elizondo, el mismo que más tarde traicionaría a Zapata, o Enrique Estrada, intentaron durante años, sin éxito, acorralarlo. La campaña contra Chávez fue larga y costosa. Según las crónicas de la época, los federales castigaban a las comunidades sospechosas de brindarle apoyo. Esta estrategia, lejos de aislarlo, en ocasiones empujaba a más gente a unirse a sus filas por desesperación. Relatos de cronistas locales señalan que la astucia de Chávez García era considerada legendaria. Se afirma que contaba con una red de informantes, integrada principalmente por campesinos y arrieros, que le advertían de los movimientos de las tropas federales. Cambiaba constantemente de campamento, dividía a sus fuerzas para confundir al enemigo y atacaba donde menos se lo esperaban. Durante casi 4 años logró resistir a las fuerzas carrancistas, demostrando que en una guerra de guerrillas, el conocimiento del terreno y el apoyo, voluntario o forzado, de la población podían pesar más que los cañones y los batallones.
Para finales de 1918, en su región se le percibía como invencible. El ejército carrancista no lograba derrotarlo y su leyenda seguía creciendo. Pero entonces apareció un enemigo inesperado, contra el que sus rifles y su astucia no servían de nada. Un enemigo que no distinguía entre federales y rebeldes. La pandemia de influenza, conocida popularmente como la gripe española. El virus que mató a millones en todo el mundo, golpeó a México con gran fuerza. Según los reportes de la época, la enfermedad se propagó rápidamente entre las tropas de Chávez García, que vivían en condiciones insalubres, con poca alimentación y en constante movimiento. De acuerdo con las crónicas, la epidemia debilitó más sus fuerzas que las campañas militares, diezmando sus filas y dañando de manera fatal su estructura. El propio caudillo, el temido Atila de Michoacán, cayó enfermo. Las versiones sobre sus últimos días varían. La más aceptada, sostenida por historiadores como el Dr. José Cayetano Valadez, indica que Chávez García, debilitado por la fiebre, fue trasladado por sus últimos hombres leales en busca de ayuda. Según se cuenta, murió en noviembre de 1918, en un lugar llamado Las Burras, cerca de Uruapan. Su cuerpo fue entregado a las fuerzas del general Elizondo. El fin del hombre que había sembrado el terror en el Bajío no llegó con una bala en combate, sino con el avance imparable de una pandemia. Con la muerte de José Inés Chávez García terminó uno de los capítulos más violentos de la revolución en el centro de México. Su desaparición trajo un suspiro de alivio al gobierno y a las clases altas de la región. Sin embargo, su recuerdo no se desvaneció. Permaneció en la memoria popular, transformándose en leyenda y en corrido. ¿Cómo debe recordarlo la historia? Para algunos académicos fue un bandido social, alguien que canalizó el resentimiento de los sectores más pobres sin un proyecto político estructurado. Para otros, sus acciones pueden interpretarse como una forma extrema de resistencia frente a un sistema injusto. No existe una única respuesta. Lo cierto es que José Inés Chávez García fue parte de las contradicciones propias de la Revolución Mexicana. Un caudillo temido y a la vez recordado en relatos populares. Su figura refleja un tiempo en el que la frontera entre el héroe y el villano se volvía difusa, dejando un legado que todavía invita a la reflexión sobre el papel de la violencia en la historia. Gracias por llegar hasta el final de este viaje al corazón de la brutalidad revolucionaria. Si este trabajo de investigación te ha parecido valioso, la mejor forma de apoyar al canal es con tu like, dejando tu comentario, compartiendo esta crónica y, por supuesto, suscribiéndote para no perderte ninguna de nuestras historias. Nos vemos en el próximo episodio de El Hampa Bruta, donde seguiremos explorando a esos personajes que la historia oficial prefiere olvidar. Hasta entonces.